Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 11 al 13 dice así la palabra de Dios. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tremendo. Después sigue diciendo un obrero aprobado. Muy bien. De hecho que hay un contraste acá. Ser fiel, ser infiel. Y de hecho que nos habla precisamente de una postura, la postura que debe tener el cristiano ante las circunstancias, por sobre todas las cosas, porque el hecho de que vos seas infiel o no, deriva de las circunstancias que nosotros estamos viviendo día a día. Y para eso nosotros tenemos que tener presente, estar fortalecido espiritualmente y tener presente, ¿no es cierto?, que Dios está en todos lados. Adoramos a un Dios omnipresente, que está en todos lados, que está en todo lugar, que Él te ve, que Él siente lo que vos decís, que Él siente lo que vos pensás, cosa que el enemigo no puede hacer, pero lo que puede hacer es tentarte. Ahora, este es un contraste. A pesar que nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. La fidelidad es uno de los pecados más abundantes en la sociedad hoy en día. Y ni hoy en día ninguno respeta su palabra. Una palabra tiene que ser como un papel firmado, sellado, documentado para un cristiano. Pero vemos eso, la infidelidad en todas las posturas, a vida y por haber. Vemos que los hombres no se sienten ligados al compromiso que tienen con la palabra. Total, no firmé ningún papel. Total, pero hay alguien que está documentando lo que vos estás haciendo. Hay ángeles que están encargándose, que están documentando lo que vos estás diciendo, el compromiso que vos estás teniendo más que nada con el Señor. Porque este mundo necesita conocer a Cristo. ¿Y cómo le hacemos conocer a Cristo si somos infieles? Entonces Pablo pone en esta carta, la carta pastoral, el hecho de que el obrero tiene que ser fiel. Lo que es más, el cristiano en sí, aunque no esté haciendo nada, tiene que ser fiel. Tiene que practicar la fidelidad porque a Dios le agrada, porque Dios es fiel, es parte de su naturaleza. Entonces, si es parte de su naturaleza y yo le pertenezco a Él y soy la imagen de Dios acá en la tierra a través de Cristo, por la fe, obviamente me manifiesto de la misma manera. No puedo manifestarme de una manera contraria. Tengo que manifestarme de la manera que Dios quiere. Yo sé que no soy perfecto, yo sé que hay muchos defectos en mí, pero procuro los cambios, busco, trato de ser mejor cada día. Entonces el Espíritu Santo me va a estar ayudando porque Él ve la intención de mi corazón. No la acción, sino la intención del corazón. ¿Amén? ¿Cuántas veces le fuimos infiel a Cristo? ¿Cuántas veces le fuimos infiel a Cristo? Decenas de veces. Pero qué bendición cuando alzamos los ojos y vemos a un Dios fiel, a un Dios que por sobre todas las cosas se mantiene fiel en hechos, en sus palabras. Él mantiene su fidelidad y nos da la oportunidad que no merecemos, pero que está a disposición nuestra cuando nos arrepentimos, cuando nos volvemos a Él. Tenemos ese Dios fiel. Y la Biblia dice esto, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, conoce pues que Jehová, tu Dios fiel, que
guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea, es algo inmensamente grande y una promesa tremenda, porque lo que quiere el Señor, un Dios fiel, es que imites a su maestro, imites a tu creador, que seas un seguidor de Cristo, que realmente puedas expresar lo que tenés por dentro, pero no aquellas cosas feas, sino las cosas que realmente resaltan, como darle valor a la obra de Cristo. Es tremendo. La fidelidad es una cualidad de Dios, ya que sin ella no sería Dios. Sin la fidelidad, Dios no sería Dios. Y está íntimamente ligada a la verdad. La fidelidad está ligada a la verdad. Para Dios, ser infiel sería obrar en contra de su naturaleza, lo cual es imposible por el texto que hemos leído. Pablo, con una sabiduría tremenda, conocedor de la palabra, era una persona con experiencia, inclusive preparado para estar, ¿no es cierto?, en el Consejo de Ancianos, en el Sanedrín, pero no estuvo por su edad, pero una persona dotada de la palabra de Dios, experimentada en la palabra de Dios. Aún así, conocía la parte literal, pero no la parte espiritual. Es por eso que cuando le habla a Timoteo, cuando le habla de la fidelidad de Dios, es porque tuvo un contacto con él. Se dio cuenta del amor, la misericordia que él tenía, que Dios tenía. Entonces él dice, pero aunque yo sea infiel, porque se vio inmundo, aunque yo sea infiel, él permanece fiel. Siendo que conocía la Escritura, pero no era merecedor de la misericordia de Dios. Y por misericordia, Dios lo salvó. Entonces dice, si fuéramos infiel, Dios permanece fiel. Dice el salmista, vayamos un poco al Salmo, capítulo 36, versículo 5, dice, Jehová está en los cielos. Jehová hasta los cielos llega su misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tremendo. Entonces, es decir, es tan grande que está por encima de toda comprensión humana. Por encima de toda comprensión humana. No podemos dimensionar ni el amor, ni la misericordia, ni la fidelidad de Dios. Solo experimentamos una pequeña gotita. Pero esa pequeña gotita nos salvó. Hay una alabanza, un himno que habla de una sola gota de sangre cambiaría a la persona. Porque en ella está el amor, la misericordia, la fidelidad, todo lo que es Dios hecho carne. Amén. Todo lo que concierne a Dios es enorme, grandioso, incomparable. No se puede comparar. Dios nunca olvida ni falta su palabra. Nunca pronuncia una promesa con dudas. Jamás hace eso. Ni renuncia a ella. No, me arrepentí. Te dije eso, te prometí, pero no, me arrepiento. Ahora me arrepiento, no te lo voy a dar. No, ya está. Dios no hace eso. El Señor se comprometió en cumplir cada una de sus promesas, cada una de sus profecías, cada uno de sus pactos, como también, y ahí dice que saltamos esto, Él prometió que iba a derramar juicio. Quizás lo que estemos viendo son señales nada más de una pretribulación, cuando en realidad los juicios de Dios se tiene
que derramar después del arrebatamiento de la iglesia. Pero que escuchen bien y que puedan entender. Este tema es importantísimo. ¿Qué estás buscando? ¿La misericordia, el amor, la fidelidad de Dios o los juicios de Dios? Hay gente que busca los juicios. Realmente debemos entender. Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grandes es su fidelidad. Es grande su fidelidad. Tuvo misericordia con el pueblo de Israel. Lo podía haber liquidado. En la época de Jeremías con un peso gigantesco, porque todo el mundo, hasta el rey, estaba en contra de Jeremías y de sus profecías. 400 profetas que estaban en la escuela de profetas estaban en contra de ellos. Él inclusive por mandato de Dios se puso un yugo en sus lomos para hablarle de que los calderos iban a venir y que le iban a poner un yugo de esclavitud al pueblo de Israel. Y ellos no le hicieron caso. Sufrió persecución, sufrió prisión, fue echado muchísimas veces. Entonces vemos a Jeremías que está presionado por un lado porque sus familiares, sus parientes, todos sus amigos estaban en contra de él por lo que estaba diciendo. De la sinagoga ya lo habían echado porque, bueno, le dijeron: no, esto queremos suspender con esta persona. Esta persona es nociva para nosotros. Sin embargo, estaba predicando una realidad. Estaba predicando que Dios tenía misericordia y que iba a derramar sus juicios, y ellos no se arrepentían. Y sin embargo, no le hicieron caso, ignoraron la palabra de Dios y fueron a Babilonia. Y allí estuvieron 70 años. 70 años. ¿Por qué estuvieron ahí 70 años? Porque Dios así lo quiso. Porque eso demuestra la misericordia de Dios. Porque si no lo hubieran liquidado, se terminó el pueblo. Pero Jeremías se quedó en Jerusalén. Ahí escribe el capítulo 29 de Jeremías. Es una carta hablándole de la misericordia de Dios. Ahí escribe el segundo libro de Jeremías, que era Lamentaciones. Y pues se llama Lamentaciones porque él se lamentaba de aquel pueblo que fue desobediente y no le hizo caso a Dios. Tremendo. Escribe el libro de Lamentaciones. Y aún así le está diciendo al Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo: dice Jehová que su misericordia se renueva día a día. Como una esperanza de vida. Aunque sea cabezón, no importa, algún día va a entender, y cuando entiende y se arrepienta, se convierte. Y si se convierte, va a ser uno más para el reino de Dios. Que muchas personas se van a ir al infierno, y aunque sea duro lo que predique, realmente es la realidad. Debemos entender que Dios tiene misericordia, y este es el tiempo de buscar a Dios. No es el tiempo de lamentarse, no es el tiempo de quejarse, es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo donde la iglesia tiene que estar reunida, donde el Espíritu Santo tiene que derramar su unción. Y cuando venga el Espíritu Santo y derrame su unción y empiecen a hablar en nuevas lenguas y se levanten, van a predicar la palabra de Dios con denuedo. No se van a callar, le van a querer hacer callar como la iglesia primitiva, pero ellos seguían predicando la palabra de Dios con denuedo. Tremendo. No esperen los juicios de Dios. Dios tiene misericordia, pero tiene un tiempo estipulado donde se termina la gracia y empiezan los juicios de Dios. Lo que vos estás viendo hoy en día son señales. Señales de la pronta venida de Cristo, porque el Señor ya lo dijo: va a haber tempestades, va a haber terremotos, va a haber peste. ¿Y o no? Y estas cosas se están cumpliendo.
Pero los juicios de Dios, los juicios apocalípticos de Dios no empezaron todavía. No empezaron todavía. Por eso le decimos nosotros pretribulación. ¿Ok? También podemos ver la fidelidad de Dios en la historia. Cuando le habla a Abraham de su descendencia, Dios le está hablando a Abraham. En el capítulo 15, en el versículo 13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclavo allí y será oprimida 400 años. Ya lo estaba diciendo. Y el versículo 14 dice: mas también a la nación a la cual servirás juzgaré yo, y después de esto saldré con la libertad. Pero saldrán con ¿qué? Con riquezas. Y fue así, ¿verdad? Cuando salieron del pueblo, el pueblo de Israel, cuando salió de la tierra de Egipto, ellos salieron con mucha riqueza, porque el faraón se la veía: bueno, váyanse, porque ya la 10ª plaga ya los aplastó, los reventó. Pero aún así su corazón endurecido y orgulloso, después de decirle que se vayan y de darles riquezas, los persiguió. Se cree que había de 3,5 millones a 6 millones de personas. Una buena cantidad de personas, ¿verdad? Miren, después de que Abraham, que, bueno, el tiempo siguió su curso, la descendencia de Abraham fue desobediente a Dios, se olvidó de Dios, ni quisiera nombrar a Dios, no le nombraban. De manera que pasaron 430 años, 430 años, y salieron libres del yugo de esclavitud. Dice en Éxodo capítulo 14, versículo 41: y pasando los 430 años, en el mismo día, dice, en el mismo día, cuando se cumplió el mismo día, tiene un tiempo estipulado el Señor, un tiempo estipulado. Y el Señor dice: yo soy fiel, yo prometo, pero tengo un tiempo. Y en ese tiempo estipulado, Dios puede hacer libre a la persona. Como también se puede terminar la gracia de Dios. Como también puede empezar los juicios de Dios. Quiero que entienda eso. Entonces tiene un tiempo estipulado. 430 años. En el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. O sea, había algo tremendo en la atmósfera. No solamente eran la cantidad de gente, niños, chicos, viejos, ancianos, y mujeres, y hombres, y jóvenes, y un montón de gente ahí saliendo con caballos, con bueyes, con carros, y se iban nomás ya para cruzar por el mar, por el canal de Acaba, entrar para la tierra de Canaán y pasar por el desierto de Parán. Escuchen, 6 millones de personas. Aquel faraón se enojó. Pero había una hueste espiritual, ángeles que rodeaban a ese pueblo. No temas lo que pueda hacer el hombre si Dios está contigo. No temas, porque lo que quiere el enemigo es sacarte del círculo de la voluntad de Dios. Si él te corre, ya ganó. Pero cuando nosotros no tenemos miedo, porque sabemos quién estamos creyendo, y le damos el primer lugar al Señor, porque sabemos que Él es fiel y va a cumplir con sus promesas, cueste lo que cueste, va a cumplir con su promesa. Pero lo único que requiere es que vos le sigas y le sirvas y le seas fiel. Salieron de la tierra de Egipto con mucha riqueza.
¿Por qué entraron a la tierra de Egipto? Porque hubo una hambruna. Dios le muestra a José en un sueño, y no quiero incurrir mucho en la historia, pero le muestra, y después termina en Egipto como esclavo, pero era a propósito de Dios, porque tenía que sacar a ese pueblo, sacarlo, ese pueblo, de la hambruna y llevarlo a un lugar donde podían pasarla bien. Pero ese pueblo se olvidó de Dios. Ese pueblo no le dio valor a la promesa hecha a Abraham. Entonces, Dios de alguna manera dijo, bueno, ahora sí, los voy a esclavizar a estos para que aprendan. Porque yo ya le dije a Abraham lo que iba a suceder. Le dije a Abraham que este pueblo en un país ajeno iban a ser esclavizados. Ya le dije, ya hablé con Abraham y le dije, le expliqué bien, porque antes de que ellos nacieran, yo conocía las intenciones de ellos. Es tremendo. Entonces, obviamente tenemos a un Dios fiel y amoroso, que no quiere derramar sus juicios, pero que porque es justo y recto, tiene que derramar sus juicios. Y cuando termine la gracia de Dios, ¿qué va a pasar? Él dijo que nos iba a librar de la hora de la prueba. Apocalipsis 3:10. Si le somos fiel a Él, si guardamos su palabra. Entonces, ¿quién estamos creyendo? ¿No como el pueblo de Israel? Que no le buscó y terminó esclavo. ¿Cuántas personas van a terminar esclavas? Esclavas del gobierno. Esclavas porque no van a poder salir de sus casas. ¿Cuántas personas van a terminar así? Mire, a mí me podrán cerrar la iglesia y podrán decir lo que quieran de mí, pero nunca me van a hacer callar. Y si tengo que terminar en la cárcel, les voy a predicar a los presos, pero no me van a hacer callar. ¿Entendió? Escuche, también vemos la fidelidad de Dios en sus promesas. En Hebreos capítulo 10, versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Fiel es el que te prometió. Desde el día que aceptaste a Cristo, Él te prometió. Las promesas de la palabra de Dios son para vos. ¿Descansamos realmente? Una pregunta. ¿Descansamos en la Escritura? ¿En las promesas de Dios descansamos? Yo descanso en esto. Yo estoy descansando acá. Porque Él me prometió. Acá hay un papel firmado sellado. Acá hay las promesas de Dios. Y yo descanso en esto. Él me prometió. Y si Él me prometió y yo estoy bien con Él, Él tiene que cumplir. ¿Por qué? Dios quiere hacerse cargo de vos. De tal manera que Él murió en la cruz. Aún dejando las riquezas y aún dejando toda la majestad, se hizo pobre para enriquecerte a vos. Esa es la realidad. Dios es fiel. En Él podemos confiar plenamente, ya que nadie fue defraudado. Dios cumple con las promesas de bendición, pero también cumple con las promesas de juicios. Hay promesas de juicio. Él prometió que iba a derramar juicio. Eso también se cuenta como promesa. Pero una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como una verdad bíblica. Y otra cosa, bien diferente, es practicar las verdades bíblicas.
actuar de acuerdo a esas verdades. Verdad no es la verdad que puedo proclamar de otro. Quiero que entiendan esa parte. Verdad también se traduce en realidad. Es la realidad que yo estoy viviendo. Eso es verdad. Porque hay una época en que el hombre empieza a dudar de la fidelidad de Dios. ¿A cuánto le ocurrió? Es verdad. Inclusive a mí me ocurrió. Llegué a dudar de la fidelidad de Dios. Y lo digo abiertamente porque no tengo nada que esconder. Ustedes me conocen bien a mí. Soy transparente. Soy lo que soy acá, en mi casa y en cualquier lado. Nuestra fe es probada fuertemente. Y la maldad quiere apoderarse de nuestras vidas, tratando de hacer que perdamos toda sensibilidad. Y si perdemos toda sensibilidad, no vamos a poder entender los propósitos de Dios. Por eso que la Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículo 7, otra vez determinó un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si oímos nuestra voz y endurecemos nuestro corazón, no vamos a poder desarrollar la fe, porque la fe viene por el oír. Pero hay dos maneras de oír, con el oído externo y con el oído interno. Con el oído externo yo puedo oír a los niños que están ahí del otro lado. Pero con el oído interno yo estoy entendiendo la palabra, prestando atención a la palabra. Y eso en mí tiene que generar fe, porque el Espíritu Santo a través de la palabra rema, produce unción. La unción del Espíritu Santo empieza a transformar a la vida. De tal manera que usted empieza a desarrollar no solamente la vida de Cristo, sino la fe que mueve montañas, la fe que puede trasladar los montes y echarlo a la mar. Usted va a desarrollar eso. Pero debemos entender, la fidelidad de Dios está relacionada con su pueblo. En 1 de Corintios capítulo 1 versículo 8, el cual también os confirmaré hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo es ese día? Cuando venga Jesucristo en gloria. Ese es el día de nuestro Señor Jesucristo, el día del Señor. Entonces, fiel es Dios, versículo 9, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, la comunión con su Hijo Jesucristo. Ya, yo tengo comunión con el Señor y ya está, no hace falta ir a la iglesia. No, Señor, se está equivocando. Usted tiene que tener, para tener comunión con la cabeza, tiene que tener comunión con el cuerpo. Si usted es ajeno al cuerpo, no puede conectarse con la cabeza. Si yo me saco un dedo y lo pongo allá, no puedo decirle al dedo, muévete como hago con este. ¿Me está entendiendo? Entonces yo tengo que estar conectado con el cuerpo. Comunión con el Hijo es tener comunión con el cuerpo de Cristo. Él es escuchar la palabra, es aprender de la palabra, es empezar a adorar todos juntos, a buscar su presencia, a dejar que el Espíritu Santo fluya. Diga, yo te voy a decir una cosa, acá yo siento la presencia de Dios grandemente. Yo te puedo asegurar que el Señor está acá. Pero que lo siento, y es verdad, es una relación que yo tengo con el Señor, pero a su vez también Él quiere tener con cada uno de nosotros la misma relación, como cuerpo. El apóstol Pablo se refiere a la promesa que Dios confirmará a los suyos hasta el fin. ¿Qué significa esto? La fidelidad de Dios
es una verdad que debemos entender en las buenas y en las malas. Aceptar la verdad del Señor, es fiel, y Él va a confirmar. Él va a confirmar. Dios nos da una demostración plena de la permanencia de su misericordia, y esta es la confirmación hacia aquellos que verdaderamente le temen y perseveran. A esto le da certeza, seguridad de la vida eterna. Yo sé que si hoy me muero, me voy directamente con el Señor. ¿Estás esperando la fidelidad de Dios o los juicios de Dios? ¿Las promesas o los juicios? Salmo capítulo 37, versículo 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Para siempre será guardado, más la descendencia de los impíos será destruida. ¿Qué es lo que va a pasar? Es lo que va a pasar, porque Dios lo prometió y Él cumple con su promesa, ya sea de bendición o sea de juicio. Si quieres la promesa de bendición, tienes que tener comunión con el Señor y vas a recibir, porque no es solamente pedir, porque estoy bien, Dios me bendice. No, Dios me bendice porque yo tengo una buena relación con Él. Lo demás es consecuencia de esa relación. La comprensión de la fidelidad de Dios nos libra de la maldad. Es cierto, si comprendemos la fidelidad de Dios, nos libra de la maldad. Si estamos llenos de ansiedad y vamos y vemos nuestra situación con miedo, o miramos el mañana con pesimismo, entonces estaremos negando la fidelidad de Dios. ¿Aumentará nuestra confianza en el Señor al poner nuestra vida y todo lo que somos en manos del Señor? Claro que sí. Confía ciegamente. Ciegamente. Escuche, no te olvides nunca, en estos últimos tiempos, tienes que estar unido al cuerpo de Cristo. Te lo vuelvo a repetir para que te quede claro. En estos últimos tiempos, no podés jugar. No podés jugar. Tenés que estar unido al cuerpo de Cristo. Si no te quedas. Dice la palabra de Dios, con esto quiero terminar. En 1 de Pedro capítulo 4, versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiende su alma al fiel Creador y haga el bien. Amén.